Bien, la clase de hoy vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos hablando sobre motores, sobre transformadores sometidos a un ensayo en cortocircuito. ¿Qué significa cortocircuitar un transformador? Hasta ahora vimos dos tipos de ensayos. El primero que vimos fue un ensayo en vacío y ahora estamos viendo un ensayo en cortocircuito. ¿Qué significa eso? En el bobinado secundario se cortocircuita, ¿sí? Se cortocircuita el bobinado secundario y el primario se encuentra conectado con un autotransformador regulable, de valor regulable, el cual comienza con una tensión desde cero y se empieza a elevar. Vamos a ver que en el bobinado primario, que está acá, vamos a tener conectado un voltímetro, un amperímetro y un batímetro. ¿Sí? Podemos medir la tensión nominal del transformador en la parte primaria, la corriente nominal en parte primaria y lo que estamos midiendo acá son la potencia perdida, la potencia del cobre. ¿Está bien? En este tipo de ensayos es despreciable la potencia del hierro. Las pérdidas del hierro, porque al someterlo a una tensión tan baja, no se puede llegar a apreciar. Para poder obtener las pérdidas en el hierro, es necesario someterlo a un ensayo en vacío. Ahí sí. Está bien, pero cuando se somete a un ensayo en cortocircuito, lo único que yo aprecio con el batímetro es las pérdidas en el cobre. Se puede obtener mediante el instrumento o se puede hacer un cálculo si conozco yo las resistencias y las impedancias internas de los bobinados. Por ejemplo, para poder calcular la potencia de pérdida del cobre, simplemente es I cuadrado 0, ¿está bien? Y ahí yo ya voy a obtener el valor. Es un valor aproximado el que se tiene desde la lectura. La semana pasada, cuando hicimos nosotros un ejemplo, llegamos a un valor parecido en el planteo del problema. El problema me lo daba ya el valor del batímetro, el valor que captaba el batímetro, y cuando hicimos el cálculo y cuadrado R, les dio un valor bastante aproximado. Entonces les decía que en este, vamos a poner acá, en este autotransformador variable, se comienza con una tensión desde cero y se va elevando. Y ahí vamos a notar hasta poder llegar a siempre van a ser tensiones bajas. Y vamos a notar que va a empezar a circular una corriente nominal por el bobinado primario y por el bobinado secundario. Y no vamos a notar con el voltímetro la tensión nominal que está tomando este transformador. ¿Está bien? Tenemos la tensión en cortocircuito y la tensión nominal. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué lo podemos someter a un ensayo? ¿Qué obtenemos de esto? Vamos a sacar los parámetros, por ejemplo, los parámetros de impedancia, de reactancia y de resistencia. Se supone que esto es un circuito equivalente. ¿Qué significa equivalente? Que se va a tomar tanto de la parte secundaria como la del primario. Entonces, cuando yo averiguo una resistencia, no es que averiguo resistencia o de la 2 o de la 1, sino que se hace una equivalencia y se obtiene un resultante de las dos. ¿Está bien? Entonces, resistencia en cortocircuito es un circuito equivalente, donde voy a obtener tanto resistencias del primario como del secundario. ¿Está bien? Las reactancias pasa lo mismo y después voy a obtener la impedancia. Ustedes tienen a toda la carpeta todo lo que son las fórmulas. Creo que ustedes ahí fueron tomando nota cuando hicieron el ejercicio. Y es fácil para obtener la impedancia en cortocircuito. Es simplemente aplicar la ley de Ohm. ¿Está bien? Y de acuerdo después al triángulo de impedancia, yo puedo obtener los distintos valores de resistencia y reactancia. Entonces, yo voy a obtener así un triángulo de impedancia, donde voy a tener Z como resultante, resistencia y reactancia. ¿Está bien? Ahí está. Bien, ¿cómo obtengo la impedancia en cortocircuito?
Ah, esperen que está Matías Moyano ahí boyando. Está boyando Moyano. No lo Bueno, dejaba sentar. ¿cómo obtengo la pregunta del millón? ¿Cómo obtengo perdón, la impedancia en cortocircuito? A ver, si alguien me ayuda, si alguien se acuerda o anotó. Ay, bancame cagar la carpeta. Sí, sí, para eso vinimos. Ustedes ya tienen que tener carpeta a mano, lapicera a mano, hoja a mano y calculadora a mano. Busque, mijo. Los demás también lo pueden hacer, ¿eh? Están en su libertad de hacerlo. Despiértense. Me imagino que ya todos se lavaron la cara. Bueno, chicos, ya ustedes la carpeta la tienen que tener a mano. No puedo esperar que me pasen una fórmula. Acá. Ah, estoy en la de montaje, qué boludo. Ah, listo. Totalmente dormidas. Disculpa. Profe. Sí. Ah, era UCC sobre I. Impedancia es como se cierra resistencia. Y si tengo que sacar en ley de una resistencia, ¿qué utilizo? Voy a sacar una Por eso, resistencia. voltaje sobre resistencia. Claro, voltaje sobre la corriente. Por eso. Entonces, como es una impedancia, y estamos hablando de impedancia en cortocircuito, ¿qué valor voy a utilizar acá? La tensión en cortocircuito y acá Sí, por la corriente La nominal. corriente en cortocircuito. ¿Está bien? Ese es el valor que yo tengo que sacar. Esto es lo que yo tengo que sacar. Una vez que yo tengo eso, y si no lo tengo, puedo poder calcularlo desde mi triángulo de impedancia. ¿Y cómo lo calculo? Raíz cuadrada de RCC cuadrado más XCC cuadrado. ¿Está bien? Lo puedo obtener así. Entonces, con el triángulo de impedancia también puedo ayudar para poder sacar los otros parámetros. Por ejemplo, RCC, XCC. ¿Cómo obtengo RCC? RCC, ¿cómo lo obtengo? ZCC ¿por qué? Por ICC. Por ICC. RCC igual a ZCC por utilizando Pitágoras, ¿eh? ¿Cómo? XCC. XC, no, utilizando Pitágoras. Nosotros estamos analizando esto. Acá tenemos el ángulo phi, este es un cateto opuesto y este es un cateto adyacente. El cateto opuesto es seno y el cateto adyacente es coseno. Entonces RCC es igual a ZCC por el coseno de phi en cortocircuito. ¿Está bien? Estoy dando unos tips y una ayuda de memoria para que ustedes recuerden que si tengo que sacar los parámetros, puedo utilizar el triángulo de impedancia. Y para poder obtener el XC, Sí, ese era ZCC por el seno del ángulo. el ángulo CC, el ángulo cortocircuito. ¿Está bien? Y este que tenemos acá es la resultante, que recién acabo de hacer. Raíz cuadrada de RCC cuadrado más XCC cuadrado. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense de Y si tenemos dos ya lo podemos calcular, ¿no, profe? Si tenemos RCC y ZCC, ponele, podemos calcular el otro por la misma regla de Pitágoras. Claro, Despejamos. tal cual. Ok. Se puede obtener así. ¿Tá? Y si yo, por ejemplo, necesito calcular el phi en cortocircuito, ¿de dónde lo voy a sacar? Esto es un repaso de la semana pasada, por eso yo les digo que tienen todo anotado ustedes en la carpeta, deberían tener anotado, y si no lo hicieron, muy mal, los malos alumnos, tienen que tener copiado absolutamente todo.
lo que nosotros pasamos. Si bien no van a tener un video, pero es más fácil ya, así evito de clavarme otra vez 2 horas escuchándolo el pesado de Machado. Entonces ustedes ya acá, anota cuando se presenta un trabajo práctico, listo, ya tengo toda la fórmula como para poder empezar. ¿Cómo obtengo el phi de cortocircuito? Teníamos que sacar PCC, ¿no? Claro, muy bien, a través de la potencia. Bien, acá les voy a volver a preguntar otra vez. Les doy un changüí más para que se reivindiquen. Recién Alan les salvó las papas. Ahora les voy a dar un changüí más. ¿Cómo se obtiene la potencia en cortocircuito? Que es igual al batímetro que está acá. ¿Está bien? Esta es potencia en cortocircuito, que es lo mismo a la potencia ¿de quién? Del segundo coso, del segundo transformador, ¿no, profe? ¿Cómo? Esa potencia es igual a la que se da en el segundo bobinado. Está bien, eso está bien, pero digo, ¿qué dato me da este batímetro? Es un batímetro que me da la potencia en cortocircuito. O si no, ¿qué otro dato me daba? Que lo acabo de explicar cuando recién hablamos. ¿La corriente era? No. Uh. Sí que están dormidos, ¿eh? No, es que yo sé cómo sacarlo. O sea, me acuerdo cómo sacar PCC, pero ahora no entiendo cuál es la pregunta. Por eso. La pregunta es, ¿este batímetro qué dato me da? Ya sabemos que es un valor de una potencia en cortocircuito porque el ensayo es en cortocircuito. Pero en realidad, ¿el valor real de quién es? ¿Es una potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente? Es aparente, ¿no? Porque se calculaba con cosas. No, es en watt, así que por lo tanto es una potencia activa. No es ni volampere ni volampere reactivos. Pero ¿qué dato de quién es? ¿Qué es lo que yo estoy averiguando con eso? Necesito que se despierten, ¿eh? Yo estoy pensando, profe. Estoy intentando también formularlo por lo que tengo anotado en la carpeta. Claro, eso que mandó Coso es lo que tengo anotado en la carpeta, creo. Ahí Román pone BCC, por dice bien. Bueno, ahí está. Claro. Ahí Román lo sacó y lo sacó de así, de la fosa. Lo sacó del agujero negro. Ah, ¿vos querías eso, profe? Que No, tengamos esa fórmula. yo primero pedí una cosa y después pedí otra. 2 cosas simultáneas. La fórmula sí es esa. Es UCC por ICC por el coseno de phi. Pero este dato es igual a qué? Es igual a la potencia perdida en el hierro, en el cobre. Ah, ya me acuerdo, sí, lo habías explicado. ¿Está bien? Este dato es potencia de cortocircuito, pero porque está sometido a un ensayo de cortocircuito. Pero el valor real, o el dato real que yo tengo es la potencia perdida en el cobre, que lo puedo obtener desde el batímetro como un dato, y si no lo tengo, yo puedo hacer el cálculo. Y cuadrado cero, ¿está bien? Entonces, esto es lo mismo que esto. Hablar de la potencia que me da en el batímetro es lo mismo hablar de la potencia en el cobre. Entonces, y ahí sí, lo que planteó ahí Román, a ver si está bien, BCC. Eso significa PCU. Okay. ¿Cómo? Que tipo es BCC por intensidad nominal, ¿no es? Para la potencia. Porque puso intensidad cortocircuito. Él puso intensidad en cortocircuito, es intensidad nominal. No, tiene razón, Valen. Es intensidad nominal. Esta es la tensión en cortocircuito por la intensidad nominal 1 por el coseno de phi en cortocircuito. ¿Está bien? Ese valor, este valor que tenemos acá, lo puedo obtener. O sea, este valor yo lo puedo obtener acá. ¿No? Claro, despejando. Directamente y despejo y obtengo el coseno de phi cc. ¿Está bien? Con este valor. Una vez que yo obtengo el coseno de phi cc, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener el phi? Hago la inversa.
Ujú. ¿Bien? Hago la inversa. Una vez que ya obtengo el cálculo de la inversa, yo a esto lo despejo, ¿no? Me quedaría coseno de phi igual a la potencia sobre UCC por IN. Si yo ahora quiero calcular phi nada más, hago la inversa del coseno y ya me da el ángulo. Y ahí sí puedo aplicar para poder calcular el seno. Y ahí sí obtengo la rectancia. ¿Está bien? Entonces, así vamos a ir haciendo paso por paso. Podría haber avanzado y seguir, porque tenemos que ver también los cálculos de caída de tensiones, pero prefiero esta clase dedicarle y abocarnos más a reforzar esto, y una vez que esto sale, la semana que viene sí le damos caída de tensiones y pérdidas en el transformador, y si Dios quiere, ya a la otra pasamos a trifásico, y con eso terminamos. Ok. A ver cómo venimos con las clases. Bueno, no me olvide de ustedes, ya estoy preparando los 2 trabajos prácticos, de montaje y de INME también, para entregar. Así que ya se los voy a subir en cualquier momento. Si no se los subo hoy, se los subo mañana. Pero estoy tratando de utilizar los problemas del año pasado, pero tratando de bajar un poquito la complejidad, para que no se les haga tan difícil y no tan largo. Entonces los tengo que editar de PDF, tengo que pasarlo a Word y después volver a pasarlo a PDF. Tenemos el 18 y el 25, está bien. La semana que viene vemos lo de caída de tensión y pérdidas, y la otra vemos lo de trifásico. O vemos hoy caída de tensiones, va a ser mejor. Así no lo retraso tanto, porque después ya no va a tener más clases, supongo. Entrará un solo trabajo práctico. Ahora, eso es un quilombo, porque al tener el cuatrimestre largo, después dar un trimestre, y ahora nos queda un trimestre súper cortito. De un mes, literalmente. Quieren meter todo eso en un mes, y eso se complica. Trabajos prácticos yo no puedo dar 5 en este trimestre, porque si no, no tiene sentido. Voy a ver si les puedo dar y la semana que viene uno más, así cortitos de 2 ejemplos, para no tampoco ahogarlos ustedes mucho. Sí, sí, porque además esta semana ya estamos re apretados con todas las materias. Para la semana que viene tenemos lecciones, la presentación del proyecto de digitales, o sea, un montón de cosas. Supongo que sí, me imagino, así como yo lo estoy exigiendo a ustedes, porque ya estamos en la curva, en la recta, otros profesores están de la misma manera exigiendo igual o más. Así que yo los entiendo, pero es necesario hacerlo. No los voy a matar con los trabajos prácticos, no voy a hacer largos, sino que los voy a tratar de desglosar. Y que sea un solo trabajo desglosado en 2 o 3. Vemos el tiempo que tenemos. Bueno, entonces ya está. Ya podemos calcular los parámetros de las impedancias. ¿Qué más se puede obtener? Tensión de cortocircuito porcentual. Bien. ¿Y ese valor cómo lo puedo simbolizar? Mu CC. Viene esa patita larga así, es mu CC. ¿Y cómo obtengo el valor de mu CC? Tensión de cortocircuito sobre tensión 1, ¿no? Mu CC igual tensión de cortocircuito sobre la tensión nominal 1. ¿Cuál es la tensión de cortocircuito acá? La que me da el voltímetro 1, la que me da los amperímetros, el batímetro, o la del transformador, del autotransformador regulado. Esto es un autotransformador regulado. ¿La tensión de cortocircuito cuál es? La del voltímetro 1, ¿no es? La del voltímetro 1 le parece a Valentín. Bien, ¿los demás? Para Estoy mí también. pensando, bro. ¿Cómo? Para mí también. Para vos también. Bien. Sí, yo también La creo que tensión sí. del voltímetro 1 es la tensión nominal. Y la tensión de cortocircuito es la del autotransformador regulado. ¿Está bien? Porque es la que le pone, es la que le da la tensión en cortocircuito. Y la tensión que se somete acá, que se empieza a aparecer acá, es la tensión nominal. ¿Está bien?
va a circular la corriente nominal, va obviamente a producirse una tensión nominal, y acá va a producirse también una corriente nominal. Por eso la tensión en cortocircuito es chiquita. Y fíjense ustedes el ejemplo de la semana pasada, había una diferencia notable entre tensión de cortocircuito y tensión nominal. Así que recuerden eso, siempre la tensión de cortocircuito es la que se aplica, la que se inyecta al transformador. La que aparece después, todos estos personajes aparecen a consecuencia de esta tensión. La corriente de cortocircuito, corriente nominal 1, tensión nominal 1, corriente nominal 2, las pérdidas de cobre y demás. Bueno, y acá tenemos pérdidas en el cobre, también se puede averiguar a través del batímetro, y la corriente de cortocircuito accidental. ¿Cómo se obtiene una corriente de cortocircuito? Se puede sacar por ley de Ohm. ¿Muy bien? Y en el caso de que no lo obtengo por ley de Ohm, hay una fórmula, después de varios despejes matemáticos, se puede obtener la corriente de cortocircuito. La tensión en cortocircuito sobre, no sé si, esa sería la fórmula. Si yo quiero obtener la corriente en cortocircuito 1, es igual a la intensidad nominal 1 sobre el valor porcentual en cortocircuito por 100. Esa fórmula, anótenselo. Si quiero averiguar la corriente en cortocircuito 2, es la corriente nominal 2 sobre el valor porcentual en cortocircuito, ese es igual por 100. Tomen nota de esto, por si lo necesitan en algún momento, ya saben. En el caso de que ustedes no obtengan el valor de la impedancia, porque para poder calcular la corriente de cortocircuito es igual a la tensión en cortocircuito sobre la impedancia en cortocircuito. Y si yo no tengo la impedancia, en el caso de que no tengo un valor, puedo calcular con la corriente y con el valor porcentual en cortocircuito. ¿Está? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Sí. Y con el valor que tengo acá en la tensión en cortocircuito porcentual, también puedo averiguar los parámetros del mismo. Por ejemplo, podemos averiguar la resistencia en el valor de tensión, esto se da en volt, ¿sí? Este se da en voltaje. Se puede averiguar la tensión porcentual en cortocircuito en la resistencia, la tensión porcentual de cortocircuito en la reactancia. ¿Y cómo puedo obtener eso? Y vuelvo a hacer el triángulo. Ahora vamos a hacer un triángulo de tensión porcentual. Voy a borrar esto, permítanme borrar esto. Y podemos obtener en el triángulo, vamos a tener como resultante mu cc, la tensión porcentual en cortocircuito, y acá vamos a tener mu rcc, mu xcc. Bien, y aplicamos exactamente lo mismo que cuando habíamos aplicado para el triángulo de impedancia en cortocircuito. ¿Cómo nos quedaría acá para hacer el valor de la tensión en la resistencia? Tensión porcentual en cortocircuito en la resistencia. ¿Cómo es la fórmula? RCC igual a qué. Profe, ¿qué era MXC? Esto es mu RCC. Es el valor de tensión porcentual en el cortocircuito de la resistencia. Sí, no, yo pensé por el MXC, no la R. MX. ¿Vos sabés Sí, esta? esa, sí. Ponemos acá. Mu XC.
Bien. ¿Cómo es la fórmula? La primera, profe, yo diría que sea MXCC, no, MUCC, Claro, esto no es una M, ¿eh? No es una M, ¿eh? Es como una U, no, MUMU, sí, pero sí, con sí. una patita. MRCC es igual a MUCC Pero por tampoco es M, el... tampoco son M, son mu los dos. No, Porque sí, es un sí, que no. valor Sí, que porcentual, M, ¿no? porque Porque estoy volviste boludo. a decir M, por eso te digo. No, porque soy medio tonto nomás. Eh, Porque lo que digo yo es hacer las mismas fórmulas que hicimos antes, así que ahí sería MUCC por el coseno de phi. Bien, mu CC por coseno de phi, CC. Y acá podemos obtener lo Que ahí mismo para sería, la reactancia. claro, pero por el seno. CC por el seno de phi. Y en el caso de que quiera obtener el valor de mu CC, raíz cuadrada de mu RCC cuadrado más mu XCC cuadrado. Así es sencillo y así es fácil. Fíjense que es casi mecánico. De una manera, es la misma manera para obtener tanto la impedancia como para obtener los valores porcentuales de cortocircuito. Fíjense que prácticamente es la misma mecánica se utiliza. Y así, con Pitágoras, se puede obtener otras cosas que ustedes ya saben que se obtienen, como impedancias en circuitos trifásicos, monofásicos, como para poder calcular componentes pasivos y demás. ¿Está bien? Cuando estamos trabajando en el sistema fasorial, ustedes pueden utilizar tanto Pitágoras como números complejos. De acá todavía no usamos complejos, no lo vamos a usar tampoco. Acá solamente nos vamos a basar en el triángulo de Pitágoras, el cual nos facilita un montón para poder hacer el cálculo tanto de las impedancias de una resistencia equivalente como para poder calcular los valores porcentuales en cortocircuito. ¿Está? Ujú. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, hasta ahí entendí. ¿Ya refrescamos la memoria? Sí, sí. Déjame igual, profe, que estoy copiando las formulitas, las últimas que pusiste. Bueno, Las otras ya las tenía. copie, mijo, copie. Gracias. Igual nos quedan 10 minutos antes de cortar este bloque. Profe, una duda del trabajo de ayer, porque yo lo tengo todo hecho en la carpeta, pero no sé si lo tengo que pasar, porque yo no tengo el programita este, no tengo mucho espacio en la compu, pero no tengo drama igual de descargármelo si necesitas que te lo mande así. Si no lo copio todo en un Word, lo paso a PDF y te lo mando.
pero si tiene que estar en el programa hecho, me fijo cómo lo hago y te lo mando desde ahí. Está muteado, profe, por la duda. Bueno, el programita ese no es necesario que lo tengas, si no lo pudiste descargar porque no tenés memoria o demás, podés hacerlo en Word, no hay problema. Hacete el ladder, si querés tenés el equivalente en gráfico y después hacete el Word, la lista de instrucciones en Word. Después pasarlo a PDF y lo subís así. ¿Está bien? Dale, dale. El Sí, lo que trabajo, hago, si querés, te lo puedo hacer en el PLC y además la lista de, o sea, en el clic lo tengo en la compu. Te puedo hacer el clic para que sepas lo que yo me imaginé y después la lista de instrucciones, que es lo que hace. está bien. La idea de trabajarlo con simuladores para que nada más para facilitar a ustedes y que les marque los errores. Ok, ok. Igual creo que está bien. Yo seguí como lo habíamos hecho en clase, ¿viste? Seguí tal cual. Así que confío en que lo hice bien. Listo, no hay problema. Dale. Ahora Bueno, después de la entonces, clase ya lo hago y te lo mando. bueno, ya está Yo este. terminé de copiar, ¿eh? Ujú. Bueno, ya podemos sacar. Sí, sí. Mientras vamos a compartir pantalla con un ejercicio y después vamos a borrar. Bueno, ¿cuánto nos quedan? 4 minutos. No sé, estoy desde el celu. Bueno, 4 minutos 4 entonces. minutos. Hagan esto, les recomiendo que lo copien al ejercicio para después tener el resultado de los ejercicios y sepan de dónde salieron todos. O por ahí no copiar todo, sino que tomar los datos. ¿Vieron cómo hacemos acá? Que vamos tomando datos. Traten de ir tomando datos para tener y orientarse de dónde salió ese ejercicio, porque ustedes van a tener una resolución de algo que por ahí no saben cuál es el enunciado. ¿Quieren copiarse el enunciado completo? Copienlo. Si no, les recomiendo que tomen los datos para poder saber de dónde fue obtenido ese enunciado o de dónde se sacó esos ejercicios o esa resolución. Tienen estos 5 minutos para poder copiar y después cuando vienen les doy otros 10 minutitos más y lo van haciendo. ¿Están en condiciones de hacerlo? Creo que sí. Creo que sí. Muy bien.
Bueno, corto, queda un minuto corto y después nos conectamos nuevamente. Ah, por favor, una Dale. pregunta.